¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de los números racionales. Vamos a ver el día de hoy operaciones combinadas entre números racionales. Para poder empezar, tenemos que conocer ciertos lineamientos para poder resolver este tipo de operaciones. El proceso va a ser siempre, primero se van a resolver todas aquellas que estén agrupadas por símbolos tales como paréntesis, corchetes o llaves. Entonces, primero se van a resolver todo lo que se encuentre entre paréntesis. En segunda instancia, se va a resolver las operaciones que estén entre corchetes y en tercera instancia aquellas que estén entre llaves. El procedimiento va a ser, en cuarta instancia, tenemos que resolver todo lo que todas las operaciones de potencias, raíces, luego multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. El procedimiento en sí de jerarquía de operaciones para el tipo de operaciones combinadas es muy similar a cómo se trabaja con los números enteros. La diferencia acá son las reglas que se van a aplicar, que son directamente de números racionales. Para poder resolverlo vamos a realizar algunos ejemplos. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo aplicado con una figura. Vamos a observar una figura. Esta figura pues va a estar distribuida o va a estar separada en varias partes. Quiero que le pongamos atención. Veamos acá la primera figura, segunda figura y tercera figura. Este tema vamos a aplicar operaciones combinadas en el que intervengan números racionales. Entonces veamos esta parte. Bueno, esta es una operación combinada. Para resolverlo es una operación combinada. Entonces supongamos que lo que me están pidiendo es ¿qué valor representa al área sombreada? El área sombreada va a ser aquella que está pintada en color negro. Entonces, para ello, pues tenemos que analizar bien la figura. La vamos a descomponer en partes para poder analizarla correctamente. Primero visualicemos el cuadro de mayor tamaño. Ese cuadro vamos a suponer que todos sus lados, que está dividido en lados iguales. Si nosotros contamos primero, en primera instancia nos damos cuenta que está dividido en 1, en 2, en 3, en 4 partes exactamente iguales. Entonces, esa va a ser la primera parte. Y luego nos podemos ir dando cuenta que cada una de las partes tiene una distribución secundaria. Si analizamos la primera de las cuartas partes, está distribuida a la mitad. Estamos hablando de que aquí hay una mitad, la que está pintada. En la segunda de las partes, si la distribuimos, nos vamos a dar cuenta que la parte que está pintada representa a una tercera parte de la figura. La figura está en 3 partes iguales y una tercera parte está pintada. Nos damos cuenta que la porción que está en la tercera posición no tiene ninguna parte pintada, así que esta no es necesaria realizar algún análisis. Analicemos la cuarta parte. Veamos que la cuarta parte está distribuida en 4 partes iguales. Quiere decir que la parte que está sombreada representa un cuarto. Entonces, si nos recordamos, tiene mucho que ver con lo de las fracciones propias. Una mitad, una tercera parte y una cuarta parte. Son aquellas que en la figura original aparecen sombreadas. Entonces, esto nos va a servir para poder realizar el análisis. Veamos en dónde intervienen aquí las operaciones combinadas. Para iniciar, vamos a poner como base las cuartas partes. Entonces, hay una cuarta parte. De esa cuarta parte, solo la mitad está sombreada. Entonces, ahí ya se convierte en una operación combinada porque representa una multiplicación. La mitad de una cuarta parte que está pintada es esta operación. Como quiero saber la totalidad, debo de expresarlo a partir de una suma. Y vamos a la siguiente porción. La base siempre va a ser una cuarta parte, que en este caso va a aparecer entre paréntesis. Y de esa cuarta parte está pintada una tercera parte. Entonces, esa es la operación que se va a operar ahora. Una tercera parte de una cuarta parte es la que está pintada. Entonces, ahí se va formando la operación combinada. Más, y ahora miramos el cuarto segmento. Siempre la base es una cuarta parte. Recordémonos que es la cuarta parte de la totalidad. Y de esa cuarta parte está pintada
una cuarta parte. O sea, es la cuarta parte de la cuarta parte. Entonces, analicemos que haría un cuarto de un cuarto. Ahora que ya tengo ya estructurada la operación combinada para encontrar el área sombreada, entonces procedemos a resolverlo. Para ello, pues tenemos que tomar en cuenta el orden que tenemos que realizar y las reglas para operar cada una de las operaciones matemáticas entre racionales. Acá aparece un paréntesis. Si no aparece ningún símbolo en medio, representa una multiplicación. Si nos damos cuenta, el paréntesis aparece como símbolo de agrupación, pero en el interior no hay ninguna operación. Entonces, en sí, lo que tenemos que aplicar ahorita va a ser basado en las operaciones. Tengo que analizar qué operaciones aparecen ahí. Si yo analizo las operaciones, si analizamos potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, nos podemos dar cuenta que aparece multiplicación y también aparece suma. Quiere decir que las otras operaciones no aparecen. En este caso solo se va a hacer multiplicación y suma. Ese sería el orden en el cual tenemos que resolver. Entonces lo vamos a hacer. La instrucción me está indicando que primero debo multiplicar. Así que eso vamos a realizar. Veamos, 1 por 1 es 1. 2 por 4 es 8. Me queda aquí un octavo. Más 1 por 1. 1, recordémonos que la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 4 me da 12. Más 1 por 1, 1. Y 4 por 4, 16. Entonces, me queda ahí un octavo más un doceavo más un dieciseisavo. Entonces, tengo ahorita la expresión con la cual pues debo de resolver. Para continuar con esa operación, ahorita vamos a continuar, vamos a borrar una parte para poder resolverlo. Un octavo más un doceavo más un dieciseisavo. Entonces, vamos a partir de esa operación. Entonces, recordando de la multiplicación y suma que estaban combinadas, se convirtió en una sencilla suma. Entonces, si tenemos denominadores diferentes, para resolver la suma tengo que encontrar el mínimo común múltiplo que se va a convertir en el común denominador. Entonces, MCM de los denominadores, que es el 8, el 12 y el 16. Vamos a empezar a descomponerlo. Empecemos con mitad de 8, 4, mitad de 12, 6 y mitad de 16 es 8. Continúo aplicando mitad. Mitad de 4 es 2, de 6 es 3 y de 8 es 4. Si nos damos cuenta, el 2 y el 4 aún tienen mitad. En el MCM se puede seguir trabajando aunque uno de los valores no la tenga. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1. El 3 que no tiene mitad, este simplemente se va a copiar. El 2 aún tiene mitad, lo descompongo. El 1 ya lo había descompuesto previamente, lo copio nada más. Y el 3 aún no lo puedo descomponer, solo lo vamos a copiar. Y para cerrar, vamos a aplicar tercera parte. Tercera parte del 3 es 1. Y los que ya habíamos anteriormente descompuesto en su totalidad, solo los copio. La operación finaliza cuando ya los descompusimos y llegamos a la unidad en cada uno. Encontramos el MCM. El MCM en este caso es la multiplicación de los divisores. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2 me da 16 y 16 por 3 me va a dar 48. Entonces, una vez que encuentro el MCM se va a convertir en el común denominador de las operaciones entre estas fracciones. Y ahora, pues, recordemos en las sesiones anteriores, tenemos que dividir el denominador común entre cada uno de los denominadores. Y el cociente de esa operación se multiplica por el numerador de esa fracción. Entonces sería 48 dividido dentro de 8, podemos ver que es 6. Recordemos que 6 por 8, 48. Y lo que me dé se multiplica por el numerador de esa fracción, que es 1. 6 por 1 me da 6, y es el valor que se va a subir al numerador. Seguimos, 48 dividido entre el siguiente denominador, que es el 12. 48 entre 12 me va a dar 4, y lo que me dé se va a multiplicar por el numerador de esa fracción, que es 1. Y 4 por 1 me da 4. Subimos el 4. Para saber qué operador matemático escribimos, simplemente colocamos el valor que los estaba operando en el inicio. Y para cerrar, 48 se va a dividir dentro de 16. Veamos, 48 dividido 16, en este caso, podemos darnos cuenta que nos va a dar 3, ¿sí?
y luego se va a multiplicar por el numerador de esa fracción, que es 1. Y 3 por 1 me da 3. Bueno, y ese valor lo subimos al numerador. Ahora vamos a colocar el signo, en este caso operador, que es el más, es este más que está acá. Y ahora ya podemos resolver. Observemos. 6 más 4 es 10, más 3 me da 13. Queda 13, 48 avos. Quiere decir que esta sería la respuesta. El área sombreada de esa figura es 13,48 avos.